favor, necesito que me presten atención. Yo voy a preguntar en el camino, lo anoto, y si el alumno no está, tiene 0. Así que antes de que se vayan a salir de la clase, les estoy contando, lastimosamente, este sistema no me permite verlos. Entonces yo aquí voy a ser demasiado injusta luego. Hay algunos alumnos que sí están en clase, están muy atentos, participan y todo, y hay otros que no, y en el día del examen vienen y me copian y me salen bien. Eso no puede ser posible. Esa deshonestidad académica de parte de los estudiantes hace que uno sea injusto. Entonces voy a tratar de no serlo. Entonces, por favor, estoy avisando antes de ponerle mala nota. ¿Ya me escucharon todos? Voy a poner 30 de noviembre de 2020. Los llamo 2 veces. No están, tienen 0. ¿Ok? A la pregunta que les hago, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar hoy día, ¿verdad? Que tengo la lista de mis niños, ¿verdad? Vamos a comenzar con Jesús Yepes. A ver, Jesús. ¿Está Jesús? Jesús Yepes. Sí, doctora, aquí estoy, doctora. Muy bien, gracias. A ver, Jesús. ¿Usted se recuerda cuál es la característica estructural de los vasos sanguíneos? Sí, doctora. Tenemos en la parte más externa a lo que es el... A ver, de la parte más interna, lo que es el endotelio, que está compuesta por las células endoteliales. Tenemos una capa muscular media y la capa externa, la adventicia. Eso es en las arterias. Y en las venas, a diferencia de las arterias, es que tienen una capa muscular más fina, si no me equivoco. Menos desarrollada. Ok, muy bien. Las 3 capas que tenemos nosotros en la pared vascular son íntima, media y adventicia. La íntima, como usted lo ha dicho, una parte constitutiva de él es las células endoteliales que descansan sobre una membrana basal y un escaso subendotelio dependiendo del calibre del vaso. ¿Ok? Si es una arteria grande, de gran calibre, como la elástica, a más de tener ese subendotelio, ¿verdad? Va a tener una lámina elástica interna. Entonces va a tener 3 elementos que constituyen la íntima de ese vaso. Pero si el calibre del vaso es pequeño, como un capilar, la única que constituye la pared del vaso son las células endoteliales. Bueno, entonces vamos a partir de eso sabemos que lo que vamos a estudiar ahora son las alteraciones que se dan en los vasos, preferentemente en los vasos arteriales, ¿ok? Los vasos arteriales son los que tienen mayor desarrollo, como dijo su compañero Jesús, de la media. Las venas, el 50% de la vena es adventicia, ¿ya? Entonces tiene por eso una pared muy blanda que se colapsa, mientras que la arteria no. Se quedan las 3/4 partes, son una media, especialmente, por ejemplo, la arteria elástica, ¿verdad? Y la adventicia es muy fina. Y también, ¿por qué la vena tiene que tener más desarrollo? La adventicia, porque por la vena, con excepción de la pulmonar, ¿verdad? Por la vena va a circular la sangre con mayor cantidad de dióxido de carbono. Y se va a nutrir la pared del vaso a partir de la adventicia que lleva los vasovasorum. Ahora sí ya se recordaron, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros vamos a trabajar. Ahí tenemos a la íntima, ¿verdad? Con células endoteliales, si es la capa más, los vasos de menor calibre. Pero un tejido conectivo que constituye subendotelio, ¿verdad? Y la capa elástica, sí, esos 3 elementos, sí es que estamos hablando de una arteria de mayor calibre, elástica y en este caso la muscular, porque aquí tenemos músculo liso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, las de gran calibre son elásticas, tienen mayor cantidad de fibras elásticas, músculo liso en las arterias de mediano calibre, ¿verdad? Y la adventicia es solamente tejido conectivo laxo. Bien, entonces, las arterias, dice, elásticas tienen un alto contenido de elastina, pero por supuesto,
porque le permite dilatarse cuando existe la contracción, ¿verdad? Desde el ventrículo izquierdo que manda la sangre hacia la arteria, en el caso del izquierdo, debe dilatarse, ¿verdad? Y las fibras elásticas le generan una gran capacidad de distensión y luego regresa a lo normal, ¿verdad? Eso ya es en cuanto a las características de manera general. Los capilares generalmente son los más pequeñitos, miden 7 a 8 micrómetros. Fíjese que una hematía mide 8 micras, 7 a 8 micras. Entonces, para que pase un hematía le queda la luz de un capilar, ¿verdad? Solamente tiene células endoteliales sobre la membrana basal. Las venas, en cambio, van a ir incrementando su espesor en la pared con paredes más finas y menos organizadas. Y los conductos linfáticos, que son siempre de pared fina, de un endotelio que descansa sobre una membrana basal y con escasa, dependiendo del calibre del vaso linfático, ¿verdad? Va a tener el espesor de su pared, ¿ok? Muy bien. Las anomalías vasculares que se pueden dar, ¿verdad? ¿Ok? Déjenme ver un ratito. Déjenme comenzar. Estas de aquí no, porque estas creo que las ven con después comenzamos, después vamos con esta. Vamos primero con esta. Esto creo que lo ven, la cuestión de hipertensión lo ven en fisiopato, ¿verdad? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Es que además tengo yo corto tiempo, entonces en ese corto tiempo yo tengo que trabajar con lo que ustedes no ven allá, porque se supone que yo trabajo una cosa y vamos a compensar con los otros. La patología que vamos a estudiar ahora se llama arterioesclerosis, ¿ok? Cuando se trabajó por primera vez con esta palabra de arterioesclerosis, pues fíjese que eso significaba que las arterias se ponían duras, ¿verdad? Y que podían afectar arterias desde pequeño calibre hasta arterias de gran calibre, ¿verdad? Y que las de gran calibre generalmente tenían que haber una alteración morfológica dentro de la pared, y esta coincidía con las placas de ateroma que iban a lesionar, a obstruir también la luz del vaso, ¿verdad? Y comenzaban en la íntima y debilitaban la media. Entonces, la patología que vamos a estudiar es la arterioesclerosis. La arterioesclerosis, ¿verdad? Significa endurecimiento de las arterias, ¿verdad? Espérenme un ratito que quiero mostrar algo. ¿Qué pasó? Un ratito. Creo que cogí el que no era. ¿Dónde está? No coge. Bueno, déjame seguir trabajando con eso. No tuve tiempo de buscar. Bueno, dentro de la patología, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos, nosotros vamos a tener la arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. Vamos a tener 3 patologías. La una, que se conoce con el nombre, ya mismo les pongo el PowerPoint, un ratito que está abriendo. La una que se llama aterosclerosis. La otra que se llama arterioloesclerosis.
y la otra que se llama arteriosclerosis calcificada de la media. Es decir, las arterias de gran calibre y de mediano calibre pueden estar afectadas por ateroesclerosis. ¿Okay? La patología de las arterias de mediano calibre generalmente es la patología, la arteria clasificada, la arteriosclerosis clasificada de Monkeberg, que va a producir una alteración de la media, va a producir una calcificación de la media. Y la patología que afecta a los vasos de pequeño calibre le vamos a denominar arterioloesclerosis, ¿verdad? Esa arterioloesclerosis puede ser de dos tipos. Puede ser la arterioloesclerosis ser la arteriosclerosis hialina, en donde la pared del vaso, o puede ser la pared de este vaso, puede ser hiperplásica, en donde la pared del vaso plástica y muchas fibras musculares lisas, lo cual hace que, imagínense la pared de los vasos de pequeño calibre, pensemos, tiene hiperplasia de las fibras musculares lisas. ¿Qué va a generar? Oclusión. Sí, de la luz del vaso. Y desde el punto de vista funcional. Resistencia. Ajá. Aumento de la capacidad elástica. Aumenta la fuerza, la presión. ¿Y cómo se llama eso? Hipertensión. Hipertensión arterial. ¿Y qué tipo de hipertensión? ¿Debido a qué? ¿Qué tipo? A ver, va a generar una hipertensión. Bien, perfecto. Esa hipertensión, ustedes sí se acuerdan de cómo es que se genera la presión, ¿verdad? La presión sistólica y la diastólica. ¿Cómo es eso? ¿Ah? O sea, eso es lo que pasa la sangre a través de las válvulas. A ver. Y la hipertensión. ¿A qué se debe? La hipertensión se vuelve a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. ¿En cuál? ¿La sistólica o la diastólica? ¿De qué depende el sístole y de qué depende la diastólica? ¿Qué depende la presión, la máxima y la mínima? Yo es que le quería dar la respuesta, me confundo yo mismo. Cuando se toma la presión arterial a un paciente, ¿verdad? Tiene una máxima y tiene una mínima. ¿De qué depende la máxima y de qué depende la mínima? La máxima es la presión. La máxima es de la sístole y la mínima es de la diástole. No, es de la diástole. Yo le iba a preguntar si la máxima era de la sístole, la mínima de qué es. De la resistencia Vascular. Periférica. Exactamente, la resistencia periférica de los vasos. Muy bien. En este caso, cuando tengo una arteriosclerosis hiperplásica, ¿qué voy a tener de los vasos de mediano y pequeño calibre? ¿Qué voy a tener? Aumento de la presión arterial periférica. Exacto, va a tener una resistencia periférica, ¿ok? Entonces se le va a subir la máxima o la mínima de la presión al paciente. La misma. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Déjenme ver. No puedo abrir lo que quiero abrir. Porque tengo que quedar con lo que tengo. Qué problema. Bueno, entonces las patologías que yo voy a encontrar, ¿verdad? Que me generen daño en la pared de los vasos, la primera que yo voy a estudiar se llama aterosclerosis.
como su nombre lo indica, ¿verdad? La ateroesclerosis se denomina así por la presencia de una placa de ateroma. Y ahora, ¿por qué se produce esa placa de ateroma? ¿Ok? Lo que ustedes están viendo aquí es la placa de ateroma. Y ustedes ven aquí, estas células que están aquí en la superficie son las células endoteliales. Esta zona que está aquí, ¿verdad? Que es la íntima y está rodeada luego hacia acá por fibras musculares lisas. Aquí en el gráfico estos elementos que corresponden a los macrófagos. Entonces, ¿qué sucede? Y estas cuestiones así facetadas que acaban de ver aquí corresponden, ¿verdad?, a que los cristales y todo esto son restos celulares, ¿ok? Estos son los macrófagos y luego puede haber depósito de calcio en este lugar, incluso con hasta formaciones de vasos por aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo pienso en un ateroma, estoy pensando en la presencia en la íntima, ¿verdad?, de acúmulo de cristales de colesterol, de acúmulo de colesterol. ¿Y cómo me puede llegar el colesterol a formar aquí, dentro de la placa, ¿verdad?, a formar parte de la pared? ¿Cómo puede llegar eso? A través de la LDL. Cuénteme, descríbame eso. Que eso tiene que ver con el metabolismo de las grasas o los lípidos, porque todos los tejidos del cuerpo necesitan lípidos para funcionar, entonces eso se metaboliza en el hígado y existen unas proteínas que llevan esos lípidos hacia los tejidos, en este caso serían las LDL. Ya, entonces ellas entregan... Esas son las grasas de... Disculpe. Esas son las grasas de baja o alta densidad. Baja, low density. Muy bien, de baja densidad. ¿Y qué sucede con esas grasas? Que usted está bien el mecanismo, ¿eh? Esas grasas de baja densidad, ¿qué va a pasar? Ellas, o sea, según lo que yo sé, el molécula, o sea, la proteína deja la grasa y se empieza... ¿Cómo se llama usted? Eduardo Useche. Ya, Eduardo Useche, muy bien. Sí, ¿qué pasa? Empiezan a acumularse debajo del tejido endotelial y vienen los macrófagos y, o sea, cuando ya se vuelve patológico, ¿no? Se forma una estría grasa. Esas grasas, como son de baja densidad, se adhiere a la pared del endotelio, tal cual se adhieren las grasas a un plato, ¿verdad? ¿Sí? Se pegan como chicle al endotelio. Entonces, ¿qué resulta? Que los macrófagos migran a ¿qué cosa? A tratar de, va circulando, ¿verdad?, los monocitos. Entonces tratan los macrófagos de limpiar, de sacar, ¿verdad?, esa grasa que se está adhiriendo como un chicle sobre el endotelio, pero no sucede eso. Lo que sucede es que para tratar de hacer la limpieza total, migra el macrófago. ¿Hacia dónde va a migrar el macrófago? Hacia la íntima. Y al migrar hacia la íntima, queda metido allí en la íntima, ¿cierto? Y al quedar metido ahí en la íntima, ¿verdad?, forma acúmulos, ¿verdad?, ¿de qué? Acúmulos de macrófagos llenos de lípido. Y esos macrófagos llenos de lípidos, ¿verdad?, esos macrófagos que están ahí llenos de lípido, forman un conglomerado, ¿verdad? Esos macrófagos llenos de lípido son las células espumosas, ¿ok? Que después las células que están al lado, estoy tratando yo tengo todas esas imágenes y no sé qué le pasa a la maquinarita que está charlando, que no me deja ver nada. Y lo tenía aquí hace un ratito. Ay, caramba. Déjame ver si está aquí, tengo unas imágenes que estoy buscando. Oh, caramitas. Vamos.
no es. Pero bueno. Deje ver si lo ponemos. No me están saliendo las imágenes. Solo me sale la literatura, eso no quiero. Bueno, deje ver si le ponemos las imágenes. No me, sí, ya me salían, no me salen las imágenes lo que quiero. Pero igual, voy a ver si utilizo ese. Igual se me escapó. Bueno, esto es lo que quería, que yo tengo imágenes una atrás de otras con las estrellas lipídicas y en la clase de práctica en cada uno de los grupos les voy a tener las imágenes. Entonces no sé qué ha pasado, hasta se me han borrado. Estas yo las tengo acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, verdad? Primero, esos macrófagos se reúnen y forman en la íntima unos acúmulos pequeños que desde el punto de vista macroscópico se van a ver como una estría lipídica, o sea, como una línea amarillenta, ¿verdad? O se llaman estría o manchas lipoideas, ¿ok? Luego, estas aumentan y al aumentar sobrelevan la íntima. Entonces, esto lo hace preferentemente en la aorta. En la aorta, especialmente la aorta abdominal, es un lugar donde más frecuentemente tenemos este tipo de afectación. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza básicamente por el depósito de lípidos dentro de los macrófagos espumosos en las íntimas. Pero si el proceso continúa, esos lípidos van a salir al intersticio. ¿Y qué va a pasar si sale? Mire que no se ve ni en la imagen. ¿Qué va a pasar si salen esos lípidos hacia el intersticio? ¿Qué le irá a pasar? Imagínense que los lípidos que estaban dentro de los macrófagos ahora se fueron al intersticio. Si los lípidos están en el intersticio, ¿qué hacen? Empieza a producirse la capa. Obstruye. Forma un taponamiento. No. Al intersticio, no estoy diciendo por fuera del endotelio. Se han metido por debajo, están en la íntima. Veamos. A ver, los macrófagos se metieron aquí. Están en la íntima y son espumosos, ¿ok? Están llenos de lípidos. Pero estos macrófagos están tan repletos que luego liberan los lípidos y quedan como cristales en el intersticio. ¿Qué van a liberar conjuntamente? Una vez que estallen esos macrófagos, liberen esos cristales de colesterol. ¿Qué va a generar aquí, en el intersticio? No acá. Necrosis. Una respuesta inflamatoria, dice, ¿verdad? Dentro de la pared del vaso. Ok, pero usted dice la respuesta inflamatoria es dentro de la pared del vaso. ¿Y el vaso dónde tiene vasos? En la adventicia. Ajá. Si el vaso tiene vasos en la adventicia, deberían llegar hasta acá. Y hasta acá pues se produce la respuesta inflamatoria en todo el espesor de la pared. Y no, la respuesta inflamatoria se pone inicialmente en la íntima. Entonces, la liberación, como dijo su compañera, ¿verdad? Va a generar necrosis. ¿Por qué? Porque va a atraer, ¿qué cosas van a atraer hacia ese lugar? Están dando para el vaso, van a traer fácilmente, ¿qué cosa? Los elementos que están en la luz, así como se van a nutrir todas estas células a partir de la luz, van a traer los otros elementos celulares de la respuesta inflamatoria aquí, ¿verdad? Y va a generar la salida de esas sustancias y con la necrosis consiguiente, ¿verdad? Que incrementa a más de la iniciada por la salida del colesterol. Entonces, esa necrosis con los cristales y los macrófagos espumosos, miren ustedes aquí están llegando mucho más células, forman un conglomerado en la íntima.
este conglomerado que forma en la íntima puede, como en este caso, sobreelevar la íntima. Miren ustedes como que se ha hecho como una masita que sobreeleva. Entonces, al sobreelevar la íntima va a disminuir la luz del vaso, sí, por supuesto. Pero si el suceso continúa, puede lesionar las células endoteliales y generar erosión de las células endoteliales. ¿Y qué vamos a tener si existe erosión de las células endoteliales? La activación de las plaquetas y la coagulación. Muy bien, y la formación entonces, y esta placa de ateroma se complica con la formación de un coágulo que se adhiere a este lugar, iniciando, como usted dice, con las plaquetas y luego con los elementos sanguíneos y formando, ¿verdad?, una masa coagulada ahí, un trombo que va a aumentar, ¿qué cosa? La estenosis, porque va a ocupar espacio, va a disminuir más la luz. Y al disminuir más la luz, la sangre va a pasar por allí. Como ese coágulo, ¿verdad? Ese coágulo es material suave y como pasa por la sangre por un vaso arterial, ese coágulo puede fragmentarse y esos fragmentitos viajar por la circulación a obstaculizar vasos de pequeño calibre y puede entonces generar problemas a distancia. O sea, hace un trombo, luego se genera émbolos que van a generar, si son muchos, coagulación intraarterial diseminada o obstrucción en lugares distantes. Fíjense en todo lo que tenemos que pensar por la presencia de colesterol y de esas placas de colesterol aquí ahora. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas, mecanismos de acción y este tipo de alteración. Yo estoy tratando de que la morfología se asocie con el evento que se produce, que sucede. Pero, ¿cuáles serán las causas por las cuales tendremos la presencia en quiénes son los pacientes? Entonces hay pacientes, hay personas, ¿verdad?, que nosotros vamos a decir que son factores que son primarios y otros factores que son secundarios. Por ejemplo, los secundarios pueden ser, los primarios, ¿cuáles serían? Aquellas personas que por la edad, que ya sean mayores, la obesidad, la hipertensión maligna, ¿ok? Pero los factores secundarios pueden estar asociados con el tabaco, con sus circunstancias que tienen que ver con la vida del paciente. Muy bien. Entonces, en la morfología, ¿verdad? Dice, se produce una rotura o una úlcera de la superficie luminal de las placas ateromatosas, expone a sustancia altamente trombógena e induce a la formación de trombos, ya lo dijimos. Los trombos pueden ocluir parcial o totalmente la luz y provocar isquemia tisular, o pueden generar la rotura, ¿verdad?, de la pared fina en las áreas de neovascularización y puede causar hemorragia dentro de la placa y el hematoma resultante para dar lugar a una expansión rápida de la rotura de la placa. La placa rota puede liberar detritus de la sangre y producir microembolias compuestas por el contenido de la placa. Lo que estábamos hablando, la ateroembolia es la presión o la atrofia isquémica que produce la aterosclerosis en la capa media subyacente con pérdida de tejido elástico que causa debilitamiento estructural que provoca la dilatación aneurismática y la rotura del vaso. A ver, ¿a qué se refiere esto que estábamos diciendo? Entonces decíamos nosotros que una complicación es que se forme un trombo que disminuye la luz. Depende, esta aterosclerosis se da en los vasos de gran calibre o de mediano calibre. Si se da en una arteria como la aorta abdominal, la lesión, la formación del trombo va a ser una lesión o una oclusión que se llama un trombo mural. ¿Por qué? Porque no va a ocluir totalmente la luz, sino parte, va a disminuir, eso sí, pero en cambio esa complicación que voy a tener es la presencia de trombos que se fragmenten y dar émbolos, muy bien. Pero si ocurre, ¿verdad?, el trombo en una arteria coronaria que tiene una arteria de mediano calibre, la luz del vaso se va a ocluir, entonces allí sí genera problemas porque la obstrucción es total, es completa, dejando áreas sin irrigación y esas áreas sin irrigación se va a producir la necrosis coagulativa, ¿muy bien? ¿Ok? Entonces tenemos esas áreas de infarto con la necrosis coagulativa. Pero
esta masa no solamente que me va a generar lesiones hacia, como en la íntima porque está más adyacente, si esta sigue creciendo, ¿verdad? Ok, va aquí alrededor, se va a producir un acúmulo de más macrófagos. Fíjense que estas células musculares lisas también se convierten en células espumosas porque se llenan de grasa, ¿verdad? Y va a tratar de circunscribir. Ahora, después de que se produce el proceso de necrosis, activan también la proliferación de células que depositan depósito de colágeno, que serían los de fibroblastos, ¿verdad? Y va a activar también la llegada de vasos capilares que normalmente no deben estar aquí. Entonces van a proliferar y van a producir estos cambios. Esta placa crece y por lo tanto, si estas fibras musculares lisas se convierten en células espumosas, y si el proceso sigue, las fibras musculares lisas, ¿verdad?, de células espumosas ya liberan los ácidos grasos, luego hay la respuesta, la necrosis, luego hay la proliferación de fibroblastos, la proliferación de vasos, y todo esto, esta porción de tejido muscular o de fibras elásticas, dependiendo de qué vaso estemos hablando, se convertiría en tejido fibroso. Entonces, si el músculo o las fibras elásticas que constituyen la media del vaso ya son sustituidas por tejido fibroso, ¿qué va a pasar? Imagínense cuando la sangre pase por ese vaso, que en lugar de tener fibras elásticas, en lugar de tener fibras musculares lisas que se distienden y que se acortan, tiene tejido fibroso. Que la pared va a estar dura, entonces no va a tener la elasticidad para contraerse y hacer que la sangre fluya. Muy bien. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa pared dura? Cuando pase la sangre con gran presión, se va a ir dilatando en esa área donde hay la fibrosis. Entonces se dilata, pero como usted dice, perfecto. ¿Cómo se llama usted, niña? Valeria Villacres. Ya. Como usted dice, ¿verdad? Perfecto. Ok. No va a tener la capacidad de retornar, de contraerse, y por lo tanto va a quedar esa parte de la pared del vaso dilatada, ¿ok? Esa dilatación anómala de la pared del vaso por una lesión de la placa aterosclerótica que se complica, ya le digo, hacia la parte de la luz, para tomar trombo, hacia el resto de la pared, hacia la adventicia, hacia tejido fibroso por cicatrización después de la necrosis, de la lesión de la pared. Entonces, eso se conoce con el nombre de aneurismas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, una arteria. Y si ustedes se dan cuenta, la luz es irregular, ¿verdad? ¿Ok? Esta luz, en cambio, está llena de contenido, ¿verdad? En cambio, la de acá está libre. Sin embargo, aquí observa, ¿verdad?, que la pared del vaso, en los dos casos, tiene alteraciones morfológicas. ¿Cuál es la mejor cita conservada? Tal vez de este lado, pero ni tanto, porque está toda la íntima, está tomada. Dice, en la A hay la rotura de la placa aterosclerótica, ¿verdad? Ok, la rotura de placa sin trombo superpuesto en un paciente que falleció súbitamente. ¿Qué pasó con la pared de ese vaso? La íntima, ¿qué pasa con la íntima? Mire, ¿qué le ha pasado a la íntima de este vaso? Ya no tiene. Como que se quiere distender. Está grandota. Discontinuidad. Todo esto. Claro, está distendida. Exacto, está aumentada en su espesor. Todo esto es íntima. Todo. O sea que la afectación de la placa del ateroma ha hecho que la íntima crezca y sea tan... Y ahora, como dice su compañera, que hay una pérdida de solución de continuidad. Entonces, la lesión de la placa aterosclerótica inicialmente hacia dónde generó el compromiso, hacia el espesor de la pared del vaso. No ocluyó la luz, así, ¿verdad? Sino que se complicó generando, ¿qué cosa? Una amplia extensión de la respuesta, ¿verdad?, de la necrosis y de la fibrosis, y engrosó a toda la íntima. Mire qué íntima tan gruesa que hay. Pero a su vez hubo una pérdida de solución de continuidad acá, ¿verdad? ¿Ok? En cambio, la de acá, ¿ok?,
Dice trombosis coronaria aguda superpuesta a una placa aterosclerótica con alteración focal de la cápsula fibrosa, lo que provoca un infarto agudo del miocardio. Y a ver, acá en cambio, bueno, esta es la rotura de la placa, ¿no? Aquí tenemos todo, esta es la pared del vaso, esta es la placa, ¿verdad? Aterosclerótica, están los cristales, se rompió la pared del vaso, o sea, hubo lesión del endotelio. ¿Hacia dónde se fue la complicación? Acá se fue la complicación a dañar todo el espesor de la pared y luego se produjo la lesión de la pared de solución de continuidad. En cambio aquí, la placa aterosclerótica, ¿hacia dónde puso la lesión? Hacia la luz del vaso. Hacia la luz, hacia la íntima. ¿Y qué produjo? Una obstrucción. ¿Y esta obstrucción qué es? Un trombo. Un trombo. trombo. Muy bien, es una formación de un coágulo sanguíneo adherido, mire, por el que aquí comienza, tiene un punto de anclaje adherido a la pared del vaso. Entonces ustedes ven allí cómo se forma una oclusión total, ¿ok? Este paciente con una oclusión total de la luz y de la coronaria, y mire, y la placa aterosclerótica había generado grandes áreas de daño, porque esto que está aquí es la media, y por aquí te voy a conservar algo, pero todo esto es la placa aterosclerótica involucrado, ¿verdad? Casi toda la circunferencia y ha engrosado la íntima. Esta placa se complica, se rompe, las células arteriales, forma el coágulo o trombo que ocluye la luz porque es un vaso de mediano calibre. Y como es un vaso, por ejemplo, puede ser la renal, la cerebral, la coronaria, y el territorio que es irrigado por ese vaso, pero por supuesto que se va a ocluir. ¿Y qué va a producir? ¿Ok? ¿Qué va a producir? A ver, ¿qué va a producir? La formación de isquemia en lugares donde debe irrigarse el vaso. Debe darle irrigación al vaso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los antecedentes familiares son el factor de riesgo independiente más importante para la aterosclerosis. La mayor parte del riesgo familiar se relaciona con rasgos poligénicos que evolucionan paralelamente a los aterosclerosis, como son hipertensión, diabetes y otros polimorfismos genéticos. La edad, es lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? La incidencia del infarto agudo del miocardio, que es una complicación por la oclusión por la formación de ese trombo por una complicación, la complicación de la placa ateroma de la íntima que genera un trombo dentro de una arteria coronaria, produce infarto. Aumenta 5 veces entre los 40 a 60 años de edad en todas las personas, ¿verdad? Incluidas también las mujeres. Las mujeres supone que estábamos protegidas en la época de la producción hormonal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos factores que son primarios, decimos, la clínica le dice modificables y no modificables. Nosotros estudiamos con primarios y secundarios, pero bueno, vamos a trabajar con lo que dice la clínica, no modificable y modificable. Los no modificables son anomalías genéticas, antecedentes familiares, edad avanzada, sexo masculino y el sexo femenino después de la menopausia, habría que comentarlo. Y los modificables, ¿verdad? Son la hiperlipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, diabetes y los procesos inflamatorios. La lesión endotelial aumenta la permeabilidad, adhesión de los leucocitos y la trombosis. Y ya lo dijimos, la acumulación de las lipoproteínas en la pared del vaso. La migración hacia la íntima y diferenciación de macrófagos y células espumosas. Estas células espumosas no solamente son los macrófagos, también son las células musculares lisas que cogen lípidos y se convierten en células espumosas. Células espumosas no más que una célula llena de vacuolas lípidas. La acumulación de lípidos de los macrófagos libera luego citocinas inflamatorias. Va a haber reclutamiento de células musculares lisas debido a los factores liberados de plaquetas, macrófagos y las células de la pared vascular activada. Y va a producir una proliferación de músculo liso y producción de la matriz extracelular, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden observar, ¿ok? Todo lo que habíamos conversado, ¿ok? El endotelio, los factores, la activación, cómo es que ingresa, ¿verdad? Aquí está ingresan los macrófagos, se colocan allí, ¿verdad? Forman acúmulos,
generalmente viene como la célula muscular lisa, también sale a llenarse, a comer lípidos para bloquear la acción, ¿verdad? Y allí se forma un levantamiento pequeño inicial, que es la estría lipídica, pero luego atrae hacia sí otro tipo de células que son los neutrófilos linfocitos, que generan la respuesta inflamatoria allí, produciendo luego, ¿verdad? Estas fibras musculares lisas que están acá, ¿verdad? Llenas de lípido. Otras van a tener una proliferación, fibras musculares lisas de fibroblastos, que van a dar como un límite a este acúmulo central, que generalmente es el lípido con células muertas, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una arteria normal con una sobreelevación inicialmente que se llama estría lipídica, que luego forma una placa fibrograsa, ¿verdad? Que luego genera una placa más avanzada que ocluye la luz, ¿verdad? Y generalmente vamos a tener una evolución, ¿verdad? Lo más probable es que si se produce el trombo mural, como les decía yo, que eso no ocluye totalmente la luz, es una obstrucción parcial. El trombo se queda pegado en la pared, pero no me ocluye toda la luz porque puede ser un vaso de gran calibre, ¿verdad? Ok, puede embolizarse, ok, o puede también generar una lesión del resto de la pared y producir fibrosis con alteración de la pared, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Generalmente que se pueden dar el aneurisma cuando la pared se va a ser reemplazada por tejido fibroso, ¿verdad? El émbolo cuando se fragmenta el trombo, ¿verdad? O si es un vaso de menor calibre, ese trombo me va a generar la oclusión con el infarto agudo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las aneurismas y disecciones. Fíjense ustedes, este es un vaso normal. Esto se llama aneurisma, ¿verdad? Que quiere decir un abombamiento, que puede ser, en este caso, debido al debilitamiento de la lesión de la pared del vaso con fibrosis, ¿verdad? Pero a veces son congénitos. Mire, si es por debilitamiento, es un abombamiento local y circunscrito. Pero si es un abombamiento que viene dado de manera congénito, generalmente son de otra manera, son más o menos uniformes, ¿verdad? Sucede que a veces existe la rotura de la pared y en esa área se congrega los hematíes formando un coágulo, ¿verdad? Y ese coágulo atrae la proliferación de tejido conectivo, vasos, y forma aquí, ¿verdad?, una masa toda organizada que constituiría un hematoma, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve una imagen, una resonancia, qué sé yo, una tomografía, va a ver como que existe este abombamiento tal y cual existe este abombamiento acá, ¿sí lo ve? Pero este abombamiento, en este caso, es porque se rompió, se acumuló sangre y aquí un bloqueo del tejido conectivo subyacente tratando de que no se esparza, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es un hematoma, esto sí es un verdadero aneurisma. Entonces, por eso se llama falso aneurisma, porque en la resonancia se ve este abombamiento. Muchas veces, y esto, alguna vez me tocó, unas 2 veces me tocó hacer una autopsia en donde se pueden producir pérdidas de solución de continuidad, como vimos hace un momentito en esa imagen anterior, y la sangre ingresa por la media y produce unas áreas de disecación. Hemorragia queda entre la íntima y la media, y luego hay otro lugar por donde va a salir, ¿verdad? ¿Ok? Ese aneurisma, entonces estos son los aneurismas falsos y estos son los aneurismas que se van a generar lesiones de disección, que la hemorragia se va a ir por todo el espesor de la pared del vaso. Ahora, ya son las 6:30. ¿Tienen clase ustedes ahorita? Hola. Todavía no. No, Sí, doctora, tenemos lección después de esta. ¿A qué horas tienen lección? ¿A qué horas? ¿Lección de qué tienen? ¿Ah? De semiología radiológica. Semiorradiología. ¿Pero a qué hora tienen? ¿A las 7? No, a las 8. Ah, bueno, ya voy a terminar, solo termino aquí. Entonces, este aneurisma aórtico abdominal es lo más frecuente de complicación
cuando se producen estas placas de ateroma, ¿verdad? Especialmente en los hombres, en los fumadores, y pocas veces aparecen antes de los 50 años estos aneurismas aórticos abdominales. Entonces, ¿verdad? Ustedes pueden ver allí, ¿ok? Mire, esta es la aorta abdominal. Mire cómo se forma un abombamiento, una dilatación, pero eso realmente es debido, ¿verdad? A una dilatación por una hemorragia acá de la pared, ¿ok? Que abomba la pared y que genera esta dilatación anómala que va a dar una alteración en la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a producir? La obstrucción de vasos que nacen de la aorta, embolias de un ateroma o un trombo, rotura, esto es lo más frecuente y de hecho se han muerto algunas personas con una rotura de este vaso. Mira aquí usted, se puede romper ese vaso. Imagínense, y toda la sangre que pasa por la aorta, ¡fum!, se va a la cavidad abdominal. Se va a morir pues ese paciente, le va a dar un shock hipovolémico, no ve que la sangre en lugar de seguir circulando por el sanguíneo, ahora se va al espacio abdominal y le queda poca sangre circulando pues al paciente, ¿verdad? Muy bien, esta es la microscopía de aquellos pacientes que tienen disección de la aorta, por lo cual se produce una zona de erosión, generalmente en la parte, en la íntima, muy pequeñita. Por ahí se produce la hemorragia y se hace como un doble cañón. Circula sangre por aquí y circula sangre por acá, ¿verdad? Y eso generalmente corresponde a aneurismas con disecciones de la aorta. Muy bien. Bueno, como ya son 6:33, yo les voy a dar permiso para que se puedan repasar ya terminamos la clase, ¿no? Pero en la siguiente clase yo voy a continuar con, como les estaba diciendo su compañero, o sea, yo normalmente en el tiempo corto que tenemos en la teoría para avanzar con los temas no se puede. Entonces, se supone que el CES ha indicado que a los estudiantes le debemos dar solamente el esqueleto y que el resto, ¿verdad?, de las horas se llaman de gestión autónoma. Entonces, nosotros teníamos en la mañana antigua 5 horas para teoría. Ahora sí seguimos teniendo las 5 horas, pero 1.5 horas es con el docente. Y las 3.5 horas es el aprendizaje autónomo, en donde el estudiante debe de leer. Ya para ustedes eso no es nuevo porque ustedes lo vienen haciendo desde el primer año, ¿verdad? Así es. Sí, doctora. Sí, doctora. Tiene el aprendizaje autónomo. En todo caso, ¿verdad? Yo, la práctica debe ir concadenada con la teoría. Entonces, yo en la clase de práctica, primero les doy un poco de teoría, les digo de qué se trata la ficha, les voy a traer un PowerPoint para la ficha, y el PowerPoint que se me ha perdido, que se me ha escondido, que no lo encuentro, lo voy a buscar. Con ese voy a trabajar la parte teórica y el PowerPoint de la parte práctica para la ficha lo voy a poner aparte, para que si de esa manera ustedes puedan visualizar. Pero la práctica no es más que la posibilidad de subir a esquemas mentales los conceptos que ustedes trabajamos, que como ustedes trabajamos en la teoría. Muy bien. Bueno, ¿cómo se dio en el examen? ¿Bien? Bien, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Sí, bien. Ok. Entonces estamos... Doctora, pero no se olvide de la corrección de las preguntas. Sí, eso lo vamos a hacer el fin de semana. Cuando ya tenga todo, ahí comienzo. Paralelo B, solo trabajo con paralelo B. Porque ahora estoy trabajando con un paralelo, con otro, con micro, y entonces me estoy generando desorden. Entonces lo que yo voy a hacer, como todo está en la plataforma, por eso yo les digo, escríbanme. Ustedes me escriben, entonces como yo lo voy a revisar el mismo día, entonces ahí yo reviso lo que ustedes me han puesto. Por eso le puse hasta el link, le puse lo que debería ser para yo revisar. Entonces, ahí reviso en orden. Ahorita estoy revisando que un grupo, que otro grupo, y entonces estoy haciendo como un desorden. Yo pienso que esta semana ya hacemos el examen, la próxima semana se supone que es clases normales, entonces yo hablaré de la clase, pero revisaré por grupo. Ahora sí, toda la información que tengo de usted, primero el B1, luego el B2, luego el C1, C2, micro, C. Esto está separado en varios grupitos, medio difícil, pero bueno, ahora lo vamos a hacer bien. Y entonces nos vemos